familia, ¿qué? Bueno, eh, creo que todos como ministros tenemos nuestras familias y muchas veces tenemos el conflicto de si alguno es cristiano, el otro no, si mis hijos siguen a Dios o no, a pesar de haber crecido en un hogar cristiano. Y es una lucha que creo que todos como ministros, como siervos de Dios, en cualquier momento tenemos, a veces porque los muchachos han estado toda la vida en un ambiente de iglesia y cuando salen a una universidad a enfrentar un mundo totalmente desconocido para ellos, terminan muchas veces claudicando de su fe o haciendo cosas que finalmente todo el mundo critica. Se tienen muchos problemas con respecto al asunto de la familia. A veces, por ejemplo, porque dejamos que la iglesia meta su mano allí con respecto a nuestros hijos, a nuestra esposa. Creo que necesitamos entender un poquito este proceso de la familia del ministro. Benjamin Franklin decía una frase que hacer algo bien vale más que decir algo bien. A veces creo que nosotros como ministros nos enfocamos demasiado en hablar bien, en hablar bonito, en predicar bonito, en dar buenos sermones, pero tomamos malas decisiones, tomamos malas acciones y esas acciones nos llevan a tener líos. Tenemos un ejemplo en la Biblia bastante claro y es el de Lot. La Biblia dice que el justo Lot afligía su alma orando por lo que veía en Sodoma, pero nunca tomó la decisión de salir de ahí. Y creo que vemos a un hombre que de una u otra manera, aunque tenía fe, aunque era un creyente, aunque oraba y buscaba el rostro de Dios y clamaba por todo lo malo que veía y se quejaba de eso malo, tenía un problema, no tomaba decisiones correctas, no tomó la decisión de sacar su familia de allí y eso pues trajo problemas a su vida y consecuencias tanto a su esposa como a sus hijas. De hecho, no tuvo autoridad moral para convencer a sus propios yernos de que vendría un juicio sobre Sodoma. Y creo que muchos ministros han perdido esa autoridad moral porque predican muy lindo, oran muy bonito, oran demasiado, pero toman muy pocas o nada de decisiones para cambiar las cosas. Creo que hemos enfocado mal la vida de fe. Ahora, ¿cómo ayudar a un siervo, un ministro que tiene problemas con su familia? Creo que la Biblia nos dice que Dios es un Dios de orden. Y creo que mientras el orden de Dios no esté en el lugar donde no haya armonía, obviamente no va a enviar Dios bendición, que es lo que la escritura nos dice. Dios envía bendición. ¿Dónde? Donde haya armonía. Así que lo que necesitamos hacer como ministros es poner en armonía el hogar para que Dios pueda bendecir y para que pues nuestras familias tengan también un buen ejemplo, porque si vamos a construir una casa no la vamos a construir en desorden, hay que poner unas bases, luego hay que poner unos muros, pero hay que generar una estructura adecuada, correcta, coherente. El Señor dice, siéntese y calcule si tiene con qué terminar lo que comenzó. Así que a veces es necesario tener cálculos precisos de lo que voy a o no a hacer. Creo que la solución está en pensar en cada quien su rol. Y eso es importante. Usted es pastor en su iglesia, pero es papá en su casa. No olvide eso. Sus hijos no necesitan un pastor que les dé todos los días un sermón. Ellos necesitan un papá que les dé ejemplo, que les dé afecto, que les dé tiempo, que les dé cariño. Igualmente, la esposa no necesita un ministro en su casa, lo que ella necesita es un esposo que sea responsable, que cumpla con lo que debe cumplir. No necesita alguien que la sermonee, necesita alguien que la abrace, que la ame, que la quiera. Ahora, a veces perdemos los roles porque contratan al pastor en la iglesia, pero se vuelve no solo el pastor de la iglesia, sino su esposa tiene que ayudarle y gratis por el mismo sueldo. Y entonces ya tenemos un problema muchas veces porque la esposa y los hijos terminan cargando una iglesia por el sueldo de uno. Y eso es injusto.
Y cuando somos injustos con respecto a nosotros mismos y con nuestra familia, obviamente vamos a tener problemas. Creo que uno de los puntos, solo por tocar uno, porque pudiéramos hablar muchas cosas acerca de la familia del ministro, pero aquí es simplemente trate de entender cuáles son los roles de cada uno. El hecho de que una mujer sea esposa de un médico no significa que ella es médico ni enfermera. No, no, es la esposa del doctor, pero cuando en una iglesia el hombre es llamado al ministerio, de una vez se le pone el título de pastora y se le pone a veces una carga que no tiene que cargar. Igualmente sucede con los hijos. Toda la iglesia está esperando que los hijos del pastor sean unos lindos angelitos. Y no, ellos son hijos como cualquier otro hermano que tiene su familia y tienen que vivir lo que tienen que vivir y tienen que pasar lo que tienen que pasar y tienen que tomar su propia decisión por Cristo en su momento. Creo que simple consejo es que cada uno cumpla su rol y cierro con esto, que creo que es importante. Cuando miramos a Samuel, Samuel se enoja con el pueblo de Israel porque están pidiendo rey, pero él no está enojado porque vayan a abandonar a Dios. Por eso Dios le dice, a ver, es que no te están dejando a ti, me están dejando a mí. Pero ¿por qué Samuel está sentido? Porque él, sabiendo que Dios es el que establece los jueces, él puso a sus hijos de jueces. Él pretendía simplemente cederles o heredarles el ministerio. El ministerio no se hereda. Hay un llamado de Dios y es personal. Así que nuestros hijos no tienen por qué ser los músicos, los ujieres, los toderos de la iglesia si no tienen el llamado para hacerlo. Así que entendamos claramente este asunto de los roles.